Nuestro nuevo, el día de hoy, al webinar que estará editando el profesor Carlos María Lionti, de Argentina, sobre lo que son la psicología deportiva. Profesor Lionti, le damos la línea para que se pueda presentar y nos hable un poquito de usted, por favor. Gracias. Bueno, cómo no. Lo primero que voy a hacer, si no les molesta, es les voy a apagar los micrófonos para que no se arme este barullo que hay acá en la línea, así podemos tener la ponencia lo más clara posible. Antes que nada, les quiero agradecer por conectarse a este horario en el que no están acostumbrados a conectarse. Les doy la bienvenida, muy buenas tardes. Mi nombre, como me había presentado correctamente Marco, es Carlos Lionti. Yo tengo 34 años y vivo en Buenos Aires, Argentina. Soy licenciado en Psicología y tuve un contacto con René, con quien compartimos un evento en un congreso internacional organizado por unos colegas chilenos. Y bueno, a partir de eso él se puso en contacto conmigo, me manifestó que existía esta posibilidad de poder compartir la ponencia con todos ustedes. Y bueno, yo desde ese momento nunca lo dudé, porque a mí me parece que lo más interesante del conocimiento es compartirlo, es abrirlo, y en el fútbol nadie se salva solo, tanto como en la vida, ¿no? Así que la idea de hoy es que intercambiemos experiencias. Yo les voy a contar un poco cómo trabaja el psicólogo del deporte en un equipo de fútbol, cómo trabajo yo en el equipo de fútbol que integro, y bueno, socializando el conocimiento, después vamos a tener al final de la exposición una tanda de preguntas en las que vamos a poder conversar y exponer nuestros pareceres a todo aquel que guste y que tenga la intención, será bienvenido. Así que bueno, voy a empezar a compartir la pantalla y si no hay ningún inconveniente con esto, ya vamos a dar inicio. Mi intención es que dure alrededor de 80 minutos, así que sé que eso es lo que dura la atención humana en general. Voy a tratar de cumplir con la pauta. Bueno, como les comentaba antes, si se levanta el pulgar, como no lo voy a poder escuchar, si se ve bien la pantalla compartida, levántenme el pulgar y vamos a comenzar. ¿Ven bien? Bien, perfecto. Bueno, comencemos entonces. Como les comentaba, este soy yo, mi nombre es Carlos Lionti, soy licenciado en Psicología, estudié en la Universidad de Buenos Aires, me recibí en el año 2010, en el año 2011 hice una formación de posgrado en Psicología del Deporte, y a partir de ahí empecé mi camino, así que ya llevo 9 años como psicólogo especializado en deporte. Integré las divisiones inferiores de un equipo que se llama Platense aquí, que era en la segunda categoría. Durante un año hice un trabajo en las divisiones formativas del club, y después seguí mi camino desarrollando un programa de entrenamiento mental, que es de mi autoría, que se llama Sé Mejor, que es el logo que ustedes encuentran en el costado inferior derecho de todas las filminas que vamos a estar presentando, y en el cual, bueno, yo puntualmente entreno a los futbolistas para su preparación psicológica en el momento de la competencia. A partir de buenas experiencias que tuve con distintos futbolistas, me llegó la oportunidad nuevamente de volver a trabajar en un club, en ese plantel profesional, y actualmente trabajo desde septiembre del año pasado en el club Villa Dálmine, que milita en la segunda categoría del fútbol argentino también, haciendo lo que les voy a contar que hago en esta filmina, y lo que yo quiero socializar con ustedes para que se valorice un poco la importancia de los aspectos psicológicos a la hora de interpretar el juego también. Sin ir más lejos, seguimos. Todos acá ¿saben jugar al ajedrez? Levanten la mano a ver quién sabe jugar. ¿Saben o no saben? Bueno, quiero empezar con esta frase que a mí me parece súper importante. Esperen, que hay mucha gente queriendo entrar y les vamos a dar el ingreso. Que dice lo siguiente: el que piensa que al fútbol se juega con los pies es el mismo que piensa que al ajedrez se juega con las manos, ¿sí? Al ajedrez, las personas que lo conocen y que saben jugarlo, saben que jugamos en un tablero de 8×8 con 16 piezas cada uno, y tenemos que ir moviendo las piezas en el tablero para llegar a arrinconar la situación del rey rival. Bien, pero al ajedrez, ¿con qué se juega? Se juega con la cabeza, porque nosotros tenemos que pensar los movimientos, anticipar las jugadas del rival, planificar nuestra estrategia, enmendar errores, ¿sí? Hay toda una situación de proceso mental que es la
la parte activa del ajedrez. Ahí hay una persona, si por favor se puede mutar, que es la parte activa del ajedrez, que sucede todo en la cabeza. Bueno, en el ajedrez, nuestras manos son las meras herramientas con las que nosotros movemos nuestras piezas, porque el desarrollo del partido se juega en la cabeza. En el fútbol pasa igual, ¿sí? Nosotros, nuestros ejecutores, los ejecutores de nuestro cuerpo en el fútbol son nuestras piernas y nuestros pies. Pero hay un montón de fenómenos mentales que están por fuera del entendimiento del espectador, que también juegan y forman parte de lo que es la competencia y lo que es la preparación del jugador, y justamente son esas de las cosas de las que vamos a estar hablando hoy. Yo sigo recibiendo gente. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. El rendimiento deportivo, en psicología del deporte, nosotros entendemos que se divide en 4 grandes porciones. 4 grandes porciones. De la torta, que sería el 100%, tenemos las cuestiones técnicas, cuán hábil es el jugador de fútbol, ¿sí? Cómo recibe la pelota, cómo es su técnica de golpeo, cómo es su perfil de cabezazo, cómo es su relación, cómo le pega con las dos piernas, qué perfiles maneja, ¿no? Todas las cuestiones técnicas que ustedes seguramente están estudiando. Después tenemos las cuestiones físicas, cómo es su preparación física, cómo es su forma física en este momento, pero no necesariamente termina ahí, porque también tenemos cuál es su velocidad máxima, cuál es su velocidad de arranque, cuál es su explosión, cuál es su capacidad de salto, todas las cuestiones que tienen que ver con su forma física. Tenemos las cuestiones tácticas, cuáles son las posiciones en las que se puede desempeñar el jugador, es una sola, es más de una, con qué sistema táctico rinde mejor, se puede adaptar a distintas posiciones, entiende las facetas tácticas del juego, sabe hacer relevos, si es un lateral sabe cerrar a la espalda del marcador central cuando viene un centro cruzado. Bueno, cuestiones tácticas. Y también, por último, tenemos las cuestiones psicológicas. Y las cuestiones psicológicas, durante muchísimo tiempo en el fútbol, han sido invisibilizadas, ¿sí? Las personas que estaban involucradas en el proceso futbolístico interpretaban que el rendimiento únicamente pasaba por estas 3 vertientes, cuestiones técnicas, físicas y tácticas, desmereciendo la preparación psicológica. Últimamente, por lo menos en nuestro país, en el país que yo habito, en la Argentina, se está dando muchísima más preponderancia a la preparación psicológica como parte de igual porcentaje que las anteriores, y a partir de ahí es que ingresa nuestra inserción en el ámbito laboral para favorecer el entrenamiento de la cuestión psicológica, tanto a nivel individual como a nivel grupal, ¿sí? A nivel individual y grupal nosotros vamos a ver en la siguiente filmina cuáles son las cosas que se entrenan, y también hay cuestiones que se entrenan únicamente a nivel grupal y a nivel individual. Ahora yo les consulto, ¿las cuestiones técnicas se entrenan? Sí, las cuestiones técnicas se entrenan. Hay entrenamientos específicos en los que el jugador realiza una preparación técnica. Las cuestiones físicas, obviamente que se entrenan, hay sesiones de entrenamiento físico, casi todos los días se entrena físicamente, y las cuestiones tácticas también se entrenan, ¿no? Las cuestiones tácticas se entrenan con el profesor, frente al pizarrón, les explica el sistema, videoanálisis, hay todo un montón de herramientas mediante las cuales se pueden favorecer el entrenamiento de la cuestión táctica. Las cuestiones psicológicas, ¿se entrenan? Las cuestiones psicológicas también se entrenan. Y hoy les voy a estar contando cómo es que se entrenan y cómo la entrena un profesional. Muy bien, seguimos entonces. Las cuestiones psicológicas de las que se encarga un psicólogo del deporte en un equipo de fútbol son estas 4, principalmente a nivel tanto individual como grupal, ¿sí? Después, a nivel grupal exclusivamente, el psicólogo puede entrenar en la cohesión del equipo, la sinergia, y puede definir distintos perfiles de liderazgo, y a nivel individual también, no individual y grupal dualmente, a nivel individual se puede trabajar con el jugador, aparte de estas 4 cuestiones, cómo es la rehabilitación de cualquier lesión que haya tenido, y cómo se prepara ese jugador para el momento del retiro de la práctica profesional. Así que tenemos como los puntos más salientes de entrenamiento de cuestiones psicológicas, la concentración, la confianza, control de presiones y motivación. Estas son las 4 cosas que el psicólogo trabaja en el equipo de fútbol, y son las que yo trabajo en el equipo de fútbol en el que yo participo, ¿sí? Y son las 4 cuestiones psicológicas que más influyen en el rendimiento. Ustedes por ahí, no sé cómo es la experiencia que pueden llegar a tener, pero seguramente si son amantes del fútbol como lo soy yo, por ejemplo, seguramente deben haber visto en los equipos a los que apoyan, o los equipos en los que ustedes forman parte a nivel amateur, habrán tenido seguramente algún compañero o algún jugador que era un excelente jugador técnico, tenía muy buena preparación física, tenía bastante adaptabilidad a distintas posiciones dentro del campo, pero de todas maneras no podía jugar. No podía jugar, y muchas veces los periodistas especializados o los propios compañeros o los espectadores dicen, está mal de la cabeza. No puede jugar porque está mal de la cabeza. Bueno, ¿qué es estar mal de la cabeza? Por otro lado,
deben haber visto también en esas mismas experiencias jugadores que por ahí técnicamente no sobresalen, físicamente son del promedio, tácticamente cumplen, y sin embargo psicológicamente son unos animales. Y juegan. ¿Por qué? Porque la cuestión psicológica es uno de los 4 aspectos que te puede hacer jugar. Yo trabajo a nivel individual con un chico que es el 4 de la sub-17 de Uruguay, ¿sí? Y él juega acá en el Club River Plate. Y es suplente. Y es suplente del 4 titular de la sub-17 argentina. Entonces cuando nos sentamos a jugar, él me dice, yo soy mejor que él. Yo soy mejor que él, entonces no entiendo por qué no juego. Bueno, y yo me siento con él y le digo, bueno, hagamos esto. Póngate un puntaje. ¿Cuál es tu puntaje en aspectos técnicos? Y me dice 8 puntos. ¿Cuál es tu puntaje en aspectos físicos? 8 puntos, me dice. ¿Cuál es tu puntaje en aspectos tácticos? 8 puntos. ¿Cuál es tu puntaje en cuestiones psicológicas? Le digo yo. Y él me dice 4 puntos. Bien, perfecto. Ahora vamos a puntuar al competidor de tu puesto. ¿Cuál es su puntaje en cuestiones técnicas? 8. Físicas, 8. Tácticas, 8. Psicológicas, le digo yo, y él me dice 8 puntos. Entonces yo le digo, ¿ves? Por eso no jugás. Porque tu competidor es un jugador 8 puntos. Y vos no sos un jugador 8 puntos, porque a vos te falta entrenamiento en cuestiones psicológicas. ¿Sí? Con este ejemplo quiero decir que esto se entrena, y esto es algo de lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de la preparación. Muy bien. Entonces decíamos, concentración, confianza, control de presiones y motivación. Esos son los 4 aspectos psicológicos que entrena el psicólogo del deporte y que tienen que estar presentes en un cuerpo técnico si quiere tener cubiertas estas cuestiones de aspectos psicológicos. ¿Qué pasó durante muchos años acá, por lo menos en Argentina? No sé cómo habrá sido en Panamá, pero bueno, después cuando abramos la sala para hacer las exposiciones me podrán llegar a contar. Acá en la Argentina mucho tiempo se desvalorizó la presencia de un psicólogo. Entonces había directores técnicos o profes de educación física que pensaban que podían hacerse cargo de la preparación psicológica, con alguna charla motivacional, ahora igual vamos a ver las diferencias entre charlas motivacionales, o con algunas palabras, preparación de algunos videos y algunas otras cosas, se pensaban que podían preparar al deportista de forma psicológica y había un montón de áreas que excedían a su conocimiento que hacían que ellos no estuvieran preparados. Muy bien. Las cuestiones psicológicas se entrenan. El técnico entrena la cuestión táctica. El profe entrena la cuestión física. El técnico y el profe entrenan la cuestión técnica. Y el psicólogo entrena la cuestión psicológica. Seguimos. En psicología del deporte funcionamos, les voy a hacer esto por ahí es muy teórico, así que le voy a pasar muy rápido. Entrenamos con este modelo, ¿sí? Esto sirve para psicología del deporte y también sirve para la vida. Es el modelo ABC. ¿Qué implica este modelo? Este modelo implica lo siguiente. Nosotros en A tenemos las cosas que pasan. Figúrense que A son las cosas que pasan. B son los pensamientos que nos disparan esas cosas que pasan. Y C son los sentimientos. ¿Cómo eso nos hace sentir? ¿Sí? Bien, ¿qué pasa? El 99% de las personas ignora que existe el paso B. Entonces piensan que se sienten de determinada forma por algo que pasó. Les pasa algo y ellos se sienten de determinada forma y dicen, uy, me siento así porque pasó tal cosa. En deporte abunda muchísimo este caso. El modelo plantea, y es un constructo psicológico, es una teoría psicológica, se llama cognitivo-conductual, que vos no te sentís de determinada manera por algo que te pasó. Vos te sentís de determinada manera por lo que vos interpretaste de lo que pasó. Y ese es el paso B, tu interpretación. ¿Sí? Vamos con un ejemplo práctico y en fútbol. Tenemos un número 9 que durante las últimas 3 fechas erró un penal. Hubo un penal para nuestro equipo, se hizo cargo el número 9, erró. Primer domingo. Segundo domingo, penal, tira el 9, erra. Tercer domingo, penal, tira el 9, erra. Cuarto domingo, penal para nosotros. ¿Cómo piensan que se siente ese número 9? El que quiera aportar puede desbloquear el micrófono y proveer una respuesta. ¿Cómo piensan que Frustrado. Sí, frustrado. Es posible que se sienta frustrado y es posible que en el momento en el que pitan el penal, el 4º partido consecutivo, el número 9 tenga miedo. Inseguro, ¿sí? Inseguro. Perfecto. Inseguridad, Osberto. Perfecto. Siente inseguridad. Entonces vamos a poner esa sensación en este caso práctico. Bien, nosotros dijimos, hay un penal, nuestro número 9 se siente inseguro. Entonces yo te estoy diciendo, las personas no se sienten por las cosas de determinada forma por las cosas que pasan. Se sienten de determinada forma por las cosas que piensan. Entonces nosotros podemos inferir que ese número 9 se siente inseguro porque pensó que iba a fallar.
Entonces hay un penal, nuestro número 9 piensa que va a fallar y se siente inseguro. Y esa no es la mejor predisposición mental para enfrentar el cuarto penal que vos vas a patear en una semana, en un mes. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si el jugador número 9, cuando hay un penal, piensa, ahora sí, ahora agarro la pelota, le pego con todas mis fuerzas y se la meto hasta el fondo del arco al arquero? ¿Cómo se va a sentir el jugador ahí? Se va a sentir con ganas, se va a sentir motivado. Por eso se siente un poco ansioso, pero no se siente inseguro. No se siente inseguro porque piensa otra cosa. ¿Sí? Esto se entrena muchísimo. ¿Qué pasa? Es muy difícil cambiar lo que nosotros pensamos en el instante. Pero lo primero que tenemos que empezar a hacer es reconocer que nosotros nos sentimos por las cosas que nosotros pensamos. Los hechos, nosotros no podemos cambiarlos. No podemos manejar todas las cosas que suceden. Pero sí podemos manejar cómo pensamos para manejar cómo sentimos. Este es el ABC del trabajo en psicología del deporte. Entonces, yo estoy parado en el banco de suplentes mientras el partido se desarrolla. Y veo una situación en la que un jugador tiene un sentimiento. ¿Sí? Porque esas son las cosas que yo veo. Termina el partido y me acerco en el vestuario, o en el entretiempo, me acerco en el vestuario al jugador. Escúchame, ¿qué pasó en esa pelota en el minuto 30 que vos saltaste a cabecear con poco café? Por ejemplo. Y el jugador me dice, yo pensé que no iba a ganar. Y por ahí en esa jugada, el arquero falló en su cálculo y a él le hubiera caído exactamente en la cabeza. Pero él no saltó porque hizo una interpretación errónea de la situación. Bien, esas cosas se entrenan. Como él interpretó que el arquero la iba a poder rechazar, él pensó que no tenía chances y no saltó. Como pensó que no tenía chances y no saltó, no previó que el arquero iba a fallar y no pudo hacer el gol. Los pensamientos determinan cómo vos te sentís. Si vos cambiás lo que pensás, vos cambiás lo que sentís. Si vos cambiás lo que sentís, cambiás cómo actuás. Así se trabaja en psicología del deporte. Seguimos. Entonces yo les digo, decime cómo pensás. Si vos me decís a mí, o a un psicólogo del deporte, cómo pensás, si te abrís y me contás cómo pensás, yo te puedo decir cómo vos te sentís. Y cómo vos vas a actuar. Porque si vos tenés un pensamiento negativo de una situación, vos te vas a sentir acobardado o inseguro. Y vos vas a actuar de una forma cobarde o insegura. Entonces el resultado es mucho más predecible si vos te mueves de esa forma que si vos te mueves de otra. Si vos cambiás cómo pensás, cambiás cómo sentís. Voy a ver, bueno, sigue entrando gente. Vamos ya alrededor de las 45 personas, así que son todos bienvenidos. Bien, seguimos. Voy a tratar de proyectar este video. ¿Saben? Augusto, te tengo acá en la pantalla. ¿Te puedes, después cuando termina la proyección del video, si te podés desbloquear el sonido y me decís si se escuchó bien, por favor? Sí, profe, yo le digo. Vamos. Hay que dar todo para ganar este partido. Este partido lo vamos a ganar con vos porque tenemos la mejor camiseta del mundo. Porque esta camiseta no toda la que nosotros solos. Pero viejo, ustedes son todos cracks. Vamos a dejar la vida por el equipo, por los chicos que nos están quitados. Vamos a rompernos el culo por los papás, por todo lo que sacrificaron para que hoy estemos acá. Y los chicos que están acá. Fíjense que miles de chicos y miles quieren estar acá y hoy estemos nosotros. Hoy vamos a aprovechar las oportunidades y vamos a estar. Vamos a trabajar con la cabeza, con todo. Vamos a tener. Sí, profe, sí se escuchó bastante bien los chicos haciendo su arenga y bien motivados. Bien, perfecto, Augusto, me tiraste un centro bárbaro. Dijiste, bien motivados. Bien, te agradezco muchísimo. ¿Por qué pongo este video yo? Para compartirlo. Porque hay muchas personas que confunden que la arenga es motivación. Y la arenga no es motivación. Vamos a empezar a hablar de motivación. ¿Sí? Y esto, yo les digo que no es motivación. En psicología del deporte, esto se llama activación. Activación. Y tiene una fase corta de prevalencia. ¿Sí? Acá tenemos la foto, si la pueden ver, de un jugador de un equipo que se llama San Lorenzo, acá en la República Argentina, que si lo pueden ver tiene el brazo vendado. ¿Sí? Tiene el brazo vendado. Les voy a contar la historia de esta foto porque trascendió y se hizo pública. El jugador se llama Walter Kahneman, es un jugador que ahora integra la nómina del seleccionado de fútbol argentino masculino, juega en el Gremio de Brasil y en sus orígenes jugó en el Club San Lorenzo de Almagro. La foto pertenece a un partido final, ¿sí?
llegaron a la última fecha del campeonato, su equipo San Lorenzo, a disputar la última fecha del campeonato contra Vélez. San Lorenzo venía 2 puntos arriba de Vélez. Si San Lorenzo ganaba o empataba, salía campeón. Si Vélez le ganaba, lo sobrepasaba y salía campeón. Entonces llegaron virtualmente al último enfrentamiento de liga por disputar una final. El cuerpo técnico de San Lorenzo, antes de salir para el estadio, los junta a todo el plantel y los invita a ver un video. ¿Sí? Uno de esos videos famosos que construyen muchos cuerpos técnicos, en donde los familiares saludan a los jugadores que están por jugar y les desean suerte, les cuentan cuán orgullosos están de ellos y los mandan hacia la victoria. Bien, cometieron un error. ¿Por qué? Porque este jugador que aparece en pantalla, que se llama Walter Kahneman, es un jugador que de por sí ya tiene mucha activación, ¿sí? Porque estas características son individuales. Entonces, el video a él lo sobreactivó. ¿Y qué hizo? Estaba con tanta carga energética que golpeó con el brazo la puerta de la sala de videos del hotel y rompió el vidrio. Y se cortó el brazo. Entonces, 3 horas antes de jugar la final del campeonato, él tenía el brazo cortado y le tuvieron que hacer puntos. Hasta 1 hora y media antes de disputar la final del campeonato, él no sabía si iba a jugar. Y había sido el defensor central titular los 20 partidos del campeonato. Bien, y como lo ven, pudo jugar con esa venda. Le hicieron una sutura especial, le hicieron un vendaje, todo a contrarreloj, y pudo disputar el partido. ¿Por qué pasó esto? Porque el cuerpo técnico del equipo hizo una mala valoración. Se pensó que pasándole el video motivacional, los jugadores se iban a activar. Pero no tuvo en cuenta que el constructo motivación es particular. En el video que vimos anteriormente de los chicos que se dan la arenga, podemos encontrar chicos que, o jugadores profesionales, ¿sí? Porque yo integro un vestuario de un equipo de fútbol profesional y estas arengas se dan, y hay gente que sale más activada y gente que no. Hay gente a la que vos le decís, gritándole en la cara, vamos a ganar por nuestras familias, dale que hoy tenemos que dejar todo, y se siente molesto, se siente presionado, ¿sí? No se siente activado, no se siente con ese hambre de salir a ganar. ¿Y eso está bien o está mal? No está ni bien ni mal. Forma parte de las diferencias individuales. Entonces el psicólogo, cuando trabaja en el equipo de fútbol, tiene que saber distinguir las diferencias individuales, porque le tiene que decir al responsable de grupo, en este caso el director técnico, escúchame, si le haces eso a Walter, lo vas a pasar. Lo vas a pasar. Y cuando un jugador entra pasado a la cancha, o se lastima, o se manda un error. Enseguida. Pero muy posiblemente se lastime. Lesión muscular. Por eso yo pongo este ejemplo acá, de la activación, el gráfico que ustedes ven acá, la U invertida. La activación, y pueden poner activación como confianza, como control de presiones, como cualquiera de las variables, motivación, cualquiera de las variables que nosotros pusimos antes, atención, todas tienen que estar en un punto medio, como lo ven en el gráfico. Si está en un punto medio que dice moderado, van a llegar a la máxima ejecución. Si está pasado, está sobreactivado. Y si está sobreactivado, no va a poder dar una máxima ejecución. Porque puede llegar a estar tenso, puede llegar a estar confiado, puede llegar a estar pasado de revoluciones, sobreenergético, y esa no es la premisa del buen rendimiento. ¿Sí? Bien, esto con respecto a la activación. Vamos a hablar de motivación entonces. ¿Qué es motivación si no es que alguien venga y te grite que tienes que ganar? Bueno, motivación es lo siguiente, es ni más ni menos que los motivos. ¿Sí? Yo les comenté, yo soy licenciado en psicología, no siempre trabajé en el deporte, aunque siempre quise, y durante mucho tiempo formé parte del sistema de urgencias de un hospital. Y como psicólogo dentro del sistema de urgencias de un hospital, tuve que atender a muchas personas que tenían intención de quitarse la vida. En psicología, cuando recibís un paciente de esa complejidad, hay una pregunta que es muy fuerte, que se le hace al paciente en ese momento, que vos lo tenés enfrente en el sistema de urgencias del hospital, y vos le preguntás, ¿por qué te bajaste de la cama? ¿Por qué estás acá? Y eso es motivación. Y entonces la persona se queda a veces sin respuestas y se pone a bucear en cuál puede ser la respuesta que te puede llegar a dar, y ahí encuentra él un motivo por el que no hizo o hace lo que él amenaza o tiene intenciones de hacerse. Y a partir de ahí se puede empezar a construir.
Bueno, yo fui de un caso muy extremo de casi terminalidad de la vida y ahora lo quiero traer, lo voy a bajar al deporte. ¿Qué es la motivación en el deporte? La motivación es el por qué hacen las cosas. Todos los deportistas tienen un porqué. Todos. Ese porqué es la roca de su motivación, es la base de su motivación. Entonces, motivación no es que venga una persona y te grite, o te pegue una palmada en el pecho y te diga, tenés que ganar. Sé valiente. Como si porque te dijeran que sos valiente, a partir de eso vas a ser valiente. ¿No? Si vos querés apelar a la motivación de un deportista, tenés que hacerlo conectar con el motivo por el cual él practica el deporte. ¿Por qué esa persona desde los 12 años, 11 años, 6 años, 9 años, el motivo que fuera, se levanta todos los días, se toma el transporte público, va a entrenar cuando llueve, cuando hace frío, cuando está enfermo, cuando hay 1000 grados de calor y 1000% humedad? ¿Por qué lo hace? Y todos los deportistas, por más que parezca que tienen respuestas homogéneas, tienen respuestas distintas. Entonces, cuando vos le preguntás, el tipo te dice, juego porque es un trabajo, yo soy un futbolista profesional, tengo que cumplir las obligaciones que me impone un contrato, entonces yo lo hago por eso. Perfecto, es un motivo válido, vos lo haces porque te pagan. Si lo haces porque te pagan y todas las obligaciones, lo tenés que hacer. Y hay otros que te dicen, yo juego porque lo amo. Otros que te dicen, yo juego porque me hace bien, yo juego porque mi familia se siente orgullosa de mí. Hay 1500 millones de motivos. Yo juego porque así tengo reconocimiento social y a mí me gusta el reconocimiento social. Yo he escuchado un montón de motivos. A ver, me está sonando mucho el chat. Vamos a ver qué dice el chat. Sigue habiendo sala de espera. Bueno, a ver. Ahí voy a dar el ingreso. Perfecto. ¿Sí? La motivación, cuando nosotros hablamos de motivación, tiene que ver con el motivo por el que el deportista hace las cosas. Y lo que a mí me sirve que ustedes entiendan es que ese motivo es particular, es individual y es subjetivo. Y ninguno de los motivos que te diga cualquier deportista está bien o está mal. Ninguno. Si vos querés motivar a una persona, a un deportista, en este caso ustedes que están estudiando para ser entrenadores de fútbol, si ustedes lo quieren motivar, primeramente tienen que conocer por qué hacen las cosas. ¿Por qué ese deportista está haciendo lo que está haciendo? Y no se piensen que todas las respuestas son las mismas. Bueno, teorías de la motivación hay millones. Hay millones de teorías de la motivación. Si ustedes buscan en Google se van a encontrar un montón. Yo, si alguien está anotando, si quiere tomar nota, si quiere sacar una foto de la pantalla, yo recomiendo estas tres. La teoría del logro, la teoría de la orientación y la teoría de la atribución. Para que las leas. De todas maneras, cuando terminemos la exposición va a haber una filmina en donde yo pongo mis medios de contacto para que me escriban y si quieren podemos ahondar en esto. La idea es que tratemos de pasar por todos los constructos de la forma más placenteramente posible y no ahondar en eso. La teoría del logro tiene que ver con que hay deportistas que se motivan para evitar el fracaso y hay deportistas que se motivan para conseguir el éxito. ¿Sí? Entonces se puede cortar de un lado o del otro qué deportista cae en qué lugar. Entonces, si vos tenés un deportista motivado para evitar el fracaso, vos no le podés decir, vamos que tenemos que salir campeones. Porque ese deportista no está motivado para conseguir el éxito. A ese deportista vos lo motivás, vamos que si ganamos hoy nos alejamos un poco más del descenso. ¿Sí? Evitar el fracaso. Después tenemos la teoría de la orientación. La teoría de la orientación implica que hay deportistas que juegan por componentes extrínsecos, que son externos a él, por ejemplo, recompensas monetarias, ¿sí? Las personas que te dicen que juegan por dinero, y también hay deportistas que dicen que se vinculan al deporte por cuestiones intrínsecas, aceptación social, valoración, cuestiones internas, teoría de la orientación. Y después tenemos la teoría de la atribución. La teoría de la atribución es interesante porque dice que vos tenés que saber, cuando termina el partido le tenés que preguntar al deportista por qué piensa que el resultado se dio de la forma que se dio. Y si el deportista te responde por factores externos, por ejemplo, vos le preguntas a un deportista, ¿por qué perdimos el partido? Perdimos el partido, nos juntamos en el vestuario, muchachos, ¿por qué perdimos? Y los deportistas te dicen, perdimos porque el juez nos pitó mal y porque la lluvia nos modificó nuestro plan de juego. Y tienes un factor externo. Ellos te adjudican la derrota a un factor externo. Y si vos le preguntás por qué perdimos, y ellos te dicen, perdimos porque jugamos mal, porque nos desconcentramos, porque nos desunimos, porque no pudimos aprovechar los errores del rival, eso es un factor interno. La teoría de la atribución dice que si los deportistas
el porqué de los resultados los atribuyen a factores externos, es mucho más posible que para el siguiente partido estén desmotivados que a factores internos. ¿Por qué? Porque los factores externos no dependen de uno, no los puedes manejar, y los factores internos sí. Entonces, cuanto más sensación de control tengas vos de factores internos, más motivado vas a estar. Bueno, les expliqué muy rápidamente cuáles son estas tres teorías. Si alguno tiene interés, yo les recomiendo que la lean, las busquen en internet porque están disponibles en Google, las tienen y de todas maneras se van a poder poner en contacto conmigo después. Seguimos, así no cansamos. Bueno, la mejor forma de motivar a un deportista, más allá de conocer por qué hace lo que hace, es establecer metas. Establecer metas. Y establecer metas a partir de que se planteen como un desafío personal, para él, ¿sí? La forma en la que yo ayudo a mis futbolistas particulares que tengo en terapia individual a motivarse es poniéndoles metas. Y las metas tienen que tener estas 5 características. Tienen que ser específicas, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser reales y tienen que ser oportunas. ¿Sí? Específico y medible tienen que ver con que tienen que ser cuantificables. Si yo estoy trabajando con un número 9 y firma por un campeonato de 20 partidos y lo quiero motivar, posiblemente le tenga que decir, acorde a cómo está su nivel de juego, y mira, vos la verdad que tenés que hacer en 20 partidos 5 goles. ¿Sí? Entonces él se pone un objetivo que es específico y es medible, puede llegar a ser alcanzable, es real y puede llegar a ser oportuno. ¿Sí? 5 goles. Entonces él enfoca su motivación a conseguir 5 goles. Pero si yo le digo, por ejemplo, vos jugás 20 partidos y la verdad que tenés que hacer 40 goles, el objetivo tuyo es que hagas 40 goles, a una razón de 2 goles por partido durante 4 meses, y es muy posible que yo le frustre la motivación a él. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo un objetivo que es específico, medible, pero no se sabe si es alcanzable. De hecho, es difícil que sea alcanzable, y no parece ser el más oportuno. ¿Sí? En cuanto a oportuno, por ejemplo, yo no le puedo decir a un jugador que está volviendo de una lesión que el objetivo para que él se motive es que tiene que completar todos los partidos en el siguiente mes. ¿Por qué? Porque su forma física puede estar deteriorada. Entonces ese no es un objetivo oportuno. Los objetivos tienen que tener estas 5 características. Y un objetivo bien seteado, bien puesto, dirige con mucha fortaleza la motivación de los deportistas. En psicología del deporte todo se evalúa. Todo se evalúa. Es lo mismo que cuando vas al médico. Si vos vas al médico con un dolor de estómago, un dolor de panza, un dolor abdominal, el médico te tiene que hacer una evaluación, ¿sí? Te tocará, te hará preguntas, te hará una ecografía, y puede ser que tengas o un virus estomacal, o un dolor de panza normal, o que puede ser que tengas apendicitis. Pero si el profesional no te estudia, no te hace estudios, no va a poder determinar qué es lo que vos tenés. Y tampoco va a decir, no va a operar del apéndice a todas las personas que vengan con dolor de panza. Tiene que pasar por una instancia de evaluación previa. En psicología del deporte es lo mismo. Y la forma en la que se evalúa son con este test. El test se llama EMD. Y lo que hace es medir de motivado está el deportista y cuál es el subgrupo de motivación, y el subgrupo está relacionado con la teoría de orientación que estábamos hablando antes. ¿Cómo venimos hasta acá? Carlos, levantaste la mano. ¿Querés hacer una pregunta? Desbloquea el micrófono, por favor. ¿Querés preguntar, Juan Carlos? No, bueno, vamos a seguir entonces. Bien, vamos a hablar de confianza. Recuerden que las 4 cosas que entrenaba el psicólogo del deporte eran motivación, confianza, concentración y control de presiones. Hablamos de motivación ya, ahora vamos a hablar de confianza. Decíamos que la motivación es el por qué el deportista hace las cosas, hace lo que hace, ¿sí? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo hace? La confianza es, ¿con qué grado de certeza el deportista piensa que las cosas van a salir como él quiere? Si vos estás confiado, pensás que tenés más probabilidad de éxito. Y si vos estás desconfiado, pensás que tenés menos probabilidad de éxito. ¿Sí? Esto se entrena y esto se trabaja. Hay un fenómeno en psicología que se llama profecía autocumplida. Y este es un fenómeno que excede la psicología del deporte y es un fenómeno de la psicología de la vida. Yo les voy a contar el caso de un futbolista profesional con el que yo trabajo. Este futbolista tiene una afición, tiene un enamoramiento, tiene un encantamiento con el número 19. ¿Sí? Entonces a todos los clubes en los que él va a jugar, pide la camiseta con el dorsal número 19. Después, si el partido se juega un día 19, él sabe internamente que va a jugarlo bien. O si el partido se juega a las 7 de la tarde, porque son las 19 horas, él sabe que va a jugar bien.
ya se siente con confianza y sabe que va a jugar bien. Eso es una profecía autocumplida y funciona tanto para bien como para mal. ¿Cuál es la definición de la profecía autocumplida? La profecía autocumplida es la falsa definición de una situación. Que vos definas una situación de manera falsa. Esa falsa definición de una situación, como por ejemplo, el partido es el día 19, entonces voy a jugar bien, porque ¿cómo definís vos eso? No tenés ningún instrumento para definir eso. Vos podés jugar bien o mal, se juegue el día 18, el 19 o el 20. Es muy variable. Pero él, siendo que se juega el 19, sabe que va a jugar bien. Entonces él tiene una falsa definición de una situación. Esa falsa definición evoca un comportamiento de él particular, y ese comportamiento hace que esa definición se cumpla, cuando no tenía ningún hecho real y cierto para que eso fuera así. ¿Se entiende? Esto funciona para bien o para mal. Si vos vas a una entrevista de trabajo pensando que no te van a tomar, que no vas a poder aplicar para ese trabajo, posiblemente vayas con una situación comportamental distinta. Y la persona que te vaya a hacer la entrevista note eso y efectivamente no te contrate. Entonces vos vas a decir, y viste, no me contrató porque yo sabía que no me iba a contratar. ¿Y cómo sabías que no te iba a contratar? ¿En qué te basaste para determinar que no te iba a contratar antes de tener esa situación? Eso es una profecía autocumplida. Cuando nosotros tenemos una lectura falsa de una situación, actuamos a partir de esa lectura y ese comportamiento termina confirmando lo que nosotros pensábamos de antes, que no tenía ningún basamento. Y eso afecta mucho nuestra confianza. Y esas cosas en deporte suceden muchísimo, muchísimo. Voy a mostrarles otro video, te voy a utilizar de la misma forma, Osberto, por favor. Este es un video de un basquetbolista argentino que jugó muchos años en la NBA, se llama Luis Scola, y en cuanto a la confianza y al entrenamiento de la misma, plantea un foco muy particular, ¿sí? Así que les vamos a compartir el video. Vamos. Sigue entrando gente, perdón. Y con trabajar independientemente del resultado vuelvo un poco a Dusko, que es un poco un entrenador clave en mi carrera y que me hace trabajar de una manera. Y él siempre me decía lo mismo. Él me decía, vos tenés que trabajar duro, las cosas van a salir bien. Y a veces no salían bien, pero no le importaba. Si vos entrenabas duro toda la semana, si vos corrías, si vos te tirabas al suelo, a él no le importaba, vivía feliz. Él se iba a su casa, te palmeaba la espalda. Ahora, si vos entrenabas mal, si vos jugabas así medio, por más que jugaras bien, te mataba, te hacía correr al otro día, te gritaba en el vestuario, te decía de todo. Y los primeros años yo lo sufrí porque... decir, voy a trabajar de una manera, no tenía... Era joven, era inmaduro, y jugaba un partido bien y te sentías en una nube, creías que ibas a jugar todos los partidos bien, te relajabas. Él odiaba eso, es una cosa que le hacía hervir la sangre. Y me costó, lo sufría, porque yo jugaba bien, el otro día estaba castigado, corría sprint, me gritaba, hablaba mal de mí en la prensa. Yo decía, ¿qué quiere que haga? Si jugué bien. Con el correr de los años lo fui entendiendo, me fui amoldando a él y fui adoptando su manera de trabajar a las malas, ¿no? Porque la idea mía no era correr como un perro todo el día y estar contento si había corrido mucho pero jugaba mal. Yo quería jugar bien, pero de a poquito me fui adaptando porque no quería pasarla mal y fui tomando esa forma de trabajar y me fue gustando, me fui sintiendo bien de esa manera y fui sintiendo que progresaba y cada vez la adopté más, hasta que él llegó a un punto que conseguí que él estuviera feliz conmigo, que él más veces la que venía y me decía, no te hagas problema, jugaste mal pero vas a jugar bien, porque para él era una cosa rara, no lo hacía muy a menudo, y la fui adoptando. Y yo trabajo de esa manera y me parece que es piola y es bueno y gana mucho respeto del jugador los entrenadores que trabajan de esa manera, que trabajan y que no importa, que valoran al que trabaja y que no importa el resultado. Yo, tomado por Dusko, cada vez que juego, él me decía, yo empezaba el partido y estaba corriendo, todo, por ahí no había metido un punto, no había tocado una pelota, pero él me decía, estás corriendo, estás bien, no importa, vas a jugar bien, quédate tranquilo. Y ahora, inconscientemente, 5 años después de haber jugado con él, yo entro a un partido de básquet y estoy jugando mal y rebobino la semana a ver si había trabajado duro o no.
Y si trabajé duro, estoy tranquilo. Si entrené fuerte, si hice trabajo extra, si hice pesas, si tiré tiros extra, estoy tranquilo porque sé que en el segundo cuarto voy a jugar bien. En el tercer cuarto voy a jugar bien, no importa. Bueno, Augusto, ¿te escuchó? Listo, profe, sí se escuchó bien. Ahí por lo menos él planteaba la forma de trabajo del técnico en esa parte mental, que a pesar de que el jugador siente que juega bien, el técnico le hacía énfasis en el que en el entrenamiento, en el esfuerzo, en la dedicación que pone el jugador, más allá de que de repente pueda jugar bien o mal, lo basa en eso, en el esfuerzo, en él, Bien. y que de repente la actitud tiene que ser positiva y las cosas se van a dar. Bien, perfecto. Genial, Alberto. Muchísimas gracias. Sos un compañero de lujo para esta exposición. Perfecto. ¿Qué pasa con los deportistas? ¿Qué pasa con los deportistas? El 99% de los deportistas ata su confianza a los resultados. ¿Sí? Y entonces si gana es buenísimo y es el mejor y tiene la confianza alta, y si pierde es malísimo y es el peor y tiene la confianza baja. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Especialmente en deportes colectivos, de conjunto. Nosotros, si somos número 9 y hacemos 5 goles y el arquero se hace 6 goles tontos, nosotros perdemos. El equipo nuestro pierde. ¿Sí? Entonces el colectivo del equipo va a tener una situación de confianza que por ahí no sea la mejor. Por más que nuestro número 9 haya hecho 5 goles. ¿Sí? Es un error atar la... Igual nuestro número 9 seguramente se sienta muy confiado, pero igual perdió. ¿Sí? Entonces por eso también tampoco es que entra la cuestión de que la confianza tiene que estar atada al resultado. La confianza tiene que estar diferenciada del resultado. Esto en equipos de fútbol profesionales es un fenómeno que sucede muchísimo. El equipo de fútbol juega mal y gana de suerte con un gol en el último minuto, y en la semana están confiados, se sienten que andan bien, tienen una energía grupal, hay algo colectivo ahí que fluye. Y está mal, porque por ahí en la semana no entrenaron bien y ganaron de suerte. Entonces el siguiente partido van y pierden por 2 o 3 goles. ¿Y ahí qué pasa? Se cae todo para abajo. ¡Pum! Entonces la semana anterior estaban para arriba. Pierden por 3 goles, ¡pum! Van para abajo. Entonces la confianza parece un electrocardiograma que hace así, y eso está mal. Está mal, porque la confianza no se ata al resultado. ¿Por qué la confianza no se ata al resultado? Porque el resultado no lo controlas. Por mucho que lo intenten, ningún deportista controla el resultado. Ningún deportista de un deporte de equipo controla el resultado. ¿Sí? Es un fenómeno que lo excede. Puede controlar su máxima ejecución, pero no puede controlar cómo van a ejecutar los otros compañeros. Entonces, colectivamente no se puede atar la confianza a cómo va a ser la ejecución de todos los compañeros. Lo interesante del video que vimos antes es justamente esto. Luis Scola propone una mirada distinta, y yo se las voy a tratar de trazar en un paralelismo distinto del deporte. Cuando ustedes van a un examen de la escuela o un examen de la universidad, del instituto terciario, de lo que fuera, ¿sí? El examen de manejo, lo que fuera, un examen, una evaluación. Estábamos diciendo que la confianza tiene que ver con el grado de certeza que vos tenés de que las cosas vayan a salir bien o mal. Cuanto más vos te preparás para un examen, más confianza vas a tener para ese examen. Y esto es así, siempre es así. Si vos tenés practicadas 1000 horas de manejo y 100.000 maniobras de estacionamiento antes de ir a sacar el registro de conducir, vas a ir más confiado a la prueba del registro de conducir. Después vas a estar nervioso y vas a estar en una situación de evaluación y por ahí no te vaya bien porque ese día pasaron un montón de cosas. Porque vos eso después no lo controlás. Pero nosotros estamos hablando de confianza. Y lo que tiene que ver con la confianza tiene que ver con tu preparación. ¿Cómo lo traducimos esto en el deporte? Si vos hiciste una muy buena semana, si no dejaste nada librado al azar, si estás a tu máximo esfuerzo y vos sabés que diste todo lo que tenías para dar en el momento de la preparación, tu confianza va a estar alta, indistintamente de si la semana anterior ganaste o perdiste. Porque esa es una variable que vos no controlás. Y es muy peligroso para el deportista y para el entrenador de fútbol atar su autoconfianza al resultado que obtuvo la semana anterior. La confianza tiene que estar atada a la preparación, que es lo que dice Luis Scola, y es el foco mediante el cual se trabaja las cuestiones de confianza. ¿Sí? Nosotros no tenemos que dejar nada librado al azar. Si vos diste todo lo que tenías para dar
te preparaste de la forma que te tenías que preparar, confía. Confía. Porque después es competir. Y en la competencia uno gana y otro pierde. Pero vos no dejaste nada librado al azar. Vamos por el ejemplo contrario, ¿no? Nosotros vamos a hablar de este mismo número 9. El mismo número 9 que hablábamos antes cuando estábamos hablando del ejemplo anterior. Que falló 3 penales. Que falló 3 penales en los anteriores 3 partidos. Y en la semana previa al cuarto partido en el que le van a marcar un penal, viene un colaborador del director técnico y le comenta, escúchame, decidimos que vos vas a seguir pateando los penales aún a pesar de que haya fallado los últimos 3, pero tomá, este es el video sobre cómo se tira el arquero rival en los próximos penales. Estudiátelo, porque determinamos que de los últimos 50 penales se tiró 49 veces a la derecha. Míralo. Y entonces el jugador lo agarra el video y dice, ah, bueno, sí, después lo voy a mirar. Y no lo mira. Termina el entrenamiento, se va a su casa y se pone a jugar a la PlayStation. ¿No? Bien. Entonces, el viernes antes del partido, el técnico le dice, che, te podés quedar a practicar penales porque si llega a haber un penal, vos lo vas a patear. Y pateale 15 penales a este arquero, quiero ver cómo pateás. Y el jugador le dice, no, ¿sabe qué, profe? Estoy cargado, estoy cansado, me quiero ir a mi casa. Y no practica. Entonces, en la semana no vio los videos y no practicó los penales. Y sucede el penal. El domingo tiene un penal. Ese jugador se va a sentir, aparte de inseguro, como decíamos antes, desconfiado. ¿Saben por qué? Porque no hizo los deberes. Porque no se preparó anteriormente de la forma en la que se tenía que preparar. Entonces su confianza va a estar en baja. Aún antes de ver si hizo el gol o si no lo hizo. Aún antes. Va a estar desconfiado, porque en el momento en el que él acomoda la pelota y los jugadores rivales le protestan al árbitro y todo, él va a estar pensando, pucha, qué tonto. Tendría que haber visto los videos que me pasaron. Tendría que haberme quedado a practicar. Entonces no va a tener confianza. Porque la confianza se ata al esfuerzo. Vos no tenés que dejar nada librado al azar. Y así vas a estar más confiado. Deportistas, entrenadores, vida general. ¿Cómo venimos hasta ahora? A ver, si alguien se quiere desbloquear el micrófono y darme alguna evolución, es bienvenida. Venimos cansados, venimos bien interesante, viene un poco empastada la mano, ¿cómo viene? Nadie me quiere dar una devolución. Ya los dormí a todos, nadie quiere hablar, los dormí a todos. Está bien, profe, está bien. Creo. Buenas tardes, profe. Hola. No. Muy interesante, muy interesante. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ahí está, les toqué el orgullo y ahí salieron algunos. Bueno, buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escucho, Eliezer, ¿cómo te va? Profe, buena, agradecido. La charla va muy bien. Muchas cosas que ponemos en práctica en nuestras escuelas. Usted la ha mencionado. Muchas cosas que corregir, sí tenemos. Y veo que todo va en tu preparación física, tu preparación táctica y tu preparación psicológica para rendir en un partido. Entre más practicas, tu rendimiento va a ser mejor. Eso es lo que estoy viendo, que va enfocado en eso. Bien, me equivoco. Perfecto. Va totalmente enfocado. Yo les estoy comentando cuáles son las cosas psicológicas que se practican. Se practica la confianza, se practica la motivación. Ahora vamos a ver el tercer constructo psicológico que se practica. Veamos. Muy bueno. Ay, bueno, muchas gracias. Vamos a seguir entonces, después de este espaldarazo de confianza que me han dado. Concentración. Vamos a volver a silenciar los micrófonos, así seguimos. De todas maneras, ya falta poquito. Y vamos a tener una instancia de conversación. Bueno. Concentración. ¿De qué va la concentración? Esto es clave en la práctica deportiva, porque la concentración tiene que ver con a dónde nosotros dirigimos nuestra atención. ¿Sí? Nosotros como seres biológicos, humanos y vivos, tenemos 5 sentidos, los conocemos todos. Gusto, olfato, vista, tacto. Me falta el otro. Gusto, olfato, vista, tacto. Oído. Oído, perfecto, muchas gracias. Bien, ahí salió. A partir de esos 5 sentidos, nuestros cuerpos, mientras están en una situación de vigilia, reciben información permanentemente, ¿sí? Reciben información permanentemente. Pensemos en nosotros en este momento. A partir de nuestro sentido de la vista, ustedes están mirándome y voy a hablar. A partir de nuestro sentido del oído, ustedes me están escuchando. Pero a partir de nuestro sentido del tacto, ustedes deben estar apoyados en alguna plataforma, en alguna superficie. Yo estoy, por ejemplo, sentado en una silla y debe haber gente que esté acostada, debe haber gente que esté parada, y esa información también les llega a su cuerpo, ¿sí? Si están comiendo una colación, o preparando la merienda, o haciendo la sobremesa, comiendo un postre, deben estar con el sentido del gusto también estimulado, y de todas maneras ustedes, a veces voluntaria o a veces involuntariamente, están definiendo a qué prestar atención.
¿Sí? Espero que en este momento esté haciendo a mí. Especialmente a partir de los oídos, no tanto de la vista porque no hay mucho para ver. Pero, ¿con qué voy con esto? A partir de los 5 sentidos que tenemos, nosotros recortamos cuáles son la información que nos proviene de ellos, a partir de la cual nosotros tenemos que prestarle atención. ¿Sí? Esa es la atención. Y la concentración es la capacidad que tiene el ser humano de sostener ese foco atencional el mayor tiempo posible. Bien, vamos con los casos prácticos de la gente con la que yo trabajo. Yo trabajo con un jugador de fútbol que tiene muchos problemas en este aspecto psicológico. Entonces no rinde bien. Y me llama porque lo quiere entrenar, porque lo quiere pulir. Bien, ¿qué me cuenta él? Él juega de número 10, es un mediocampista creativo muy talentoso. Pero tiene un problema. Por ahí recibe una pelota, hace un pase filtrado o un pase en profundidad, y erra el pase, como puede suceder, porque los futbolistas erran pases todo el tiempo, y alguien de la grada, de la tribuna, lo insulta. Y él escucha el insulto, y ya se lo pone a buscar. Se queda 5 minutos desconcentrado del partido buscando quién es el que lo insultó, pone su concentración en cosas en las que no tiene que ponerlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy posible que él en los siguientes 30 segundos reciba otra pelota, y si él está pensando, ¿quién es el tonto que me insultó de la tribuna? ¿Qué probabilidades tiene de acertar el próximo pase? Bajas, muy bajas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Él pone su foco atencional en estímulos distractores. Esto se entrena. Esto se entrena. Hay factores distractores de toda índole. Acá yo marqué 2. Están los factores externos, que puede ser el aburrimiento, el enojo, la preocupación, como bien listamos acá. O puede haber factores internos, algún pensamiento que se meta en el partido que a uno lo hace desconectarse por todo el partido. En psicología del deporte tenemos una cuestión que se llama parálisis por análisis. Eso sucede con muchos jugadores, que son jugadores que de tanto que piensan las jugadas terminan por no decidir nada, y a veces es mejor favorecer el instinto que quedarse pensando todo el tiempo. Y esto se entrena muchísimo. En psicología del deporte se entrena muchísimo. ¿Cómo se entrena? Con esto. Se llama test rejilla, ¿sí? Y es un test en donde tenemos una rejilla, valga la redundancia, es un tablero de 100 números, 10 por 10, y en donde están todos los números del 1 al 100. Esta es una hoja que se le da vuelta al deportista y se le dice que en un determinado momento se la ponga visible y tiene que marcar del 1 en adelante, sucesiva y consecutivamente, los números que vaya encontrando en un determinado plazo temporal. Entonces vos le das 2 minutos y le decís, a ver cuántos números marcás en 2 minutos. Y el futbolista lo tiene que empezar a buscar. Al principio lo haces en forma sin estímulos, distractores, y después lo empezás a hacer cada vez distrayéndolo más. O le gritás en el oído, o le tirás agua encima, o le movés la mesa, o le movés la hoja, o le tapás los ojos, o lo que fuera. Lo empezás a distraer, le empezás a provocar factores de distracción, y el futbolista tiene que empezar a determinar cómo es su concentración, cuán fácil se deja molestar, qué pensamientos lo empiezan a abordar. A partir de esa situación es que el psicólogo empieza a trabajar. Escúchame, acá te pasó esto, porque esto, vos tenés que pensar aquello, empezá a detectar que cada vez que te hacen esto vos te desconcentrás. Bueno, y ahí vamos. Concentración y atención. Vamos con último. Control de presiones. Y este es un apartado en el que la psicología del deporte podría escribir, o yo podría hacer una ponencia entera de control de presiones. ¿Sí? El control de las presiones tiene que ver exclusivamente con esa palabra que está acá en el centro, y es el miedo. Miedo. Todos los deportistas temen. Todos los seres humanos, por ser humano, teme. Yo tengo miedo. Todos ustedes tienen miedo. La persona que no admite que tenga miedo es un mentiroso. Todos tienen miedos. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el deporte ahí está la cultura del superhéroe. La cultura del superhéroe implica que vos tenés que ser todopoderoso y no podés fallar, no podés perder, porque si no sos fallado, y no podés admitir que estás asustado, porque si no, no sos perfecto, y entonces te tienen que sacar. Entonces el deportista se encierra en una caja así de chiquitita, en la que convive con sus miedos ahí, y no hace nada, y eso estalla. Y eso es presión. Eso es presión. Entonces, a partir del miedo tenemos estrés, tenemos pánico, tenemos presión, y tenemos temor. Y vamos a diferenciar un poco esto. El miedo actúa en nuestro cuerpo como un sistema de alarma, como dice acá la filmina, ¿sí? Eso nos prepara y nos protege para la acción.
Yo celebro que el deportista tenga miedo, porque el miedo conduce a una serie de reacciones fisiológicas que son necesarias para la práctica deportiva, ¿sí? Libera mayor adrenalina, hace que oxigene mejor los músculos, estés más preparado para la acción. Necesitas tener miedo. Si no temes, no estás preparado para competir física y deportivamente. No lo estás. Es muy normal, es lo más normal del mundo tener miedo. Tener miedo es lo más normal que hay en el mundo, y eso el deportista lo tiene que saber. ¿Qué pasa? El deportista se lo calla para él, se lo calla para su entrenador, se lo calla para su psicólogo y se lo calla para sus compañeros. Entonces hay 11 jugadores que están a punto de salir a jugar un partido y todos tienen miedo y nadie lo dice. Nadie lo dice. Cuando nadie dice y cuando la basura se esconde abajo de la alfombra, eventualmente sale. Y cuando sale y se pierde de control, dispara pensamientos negativos que pueden llegar a producir pánico. ¿Qué es el pánico? El pánico es el miedo fuera de control. Cuando el miedo se descontrola, te paraliza. Te paraliza. Vos no podés salir a jugar. Tenés un miedo, tenés cosas que vos estás pensando que son completamente normales y te preparan para la acción, que vos no sabés dominar y eso te paraliza. Y hay muchísimos jugadores que juegan con pánico y se ve enseguida. A los 10 minutos del partido te das cuenta cuando un jugador está muy asustado, de más asustado. En psicología del deporte nos gusta diferenciar el miedo del temor. ¿Por qué? Porque el miedo es inespecífico. Vos podés tener miedo de algo que no sabés. Pero cuando empezás a hablar con un psicólogo, el psicólogo, la tarea de él es ayudarte a que vos le pongas palabras a ese miedo. Cuando vos le pones palabras a un miedo y ya sabes cuál es su fuente, ese miedo se transforma en temor. Miedo es inespecífico, temor es específico de algo. El temor, más abarcativo en los deportistas profesionales, si vamos a hablar de fútbol, es el miedo a evaluación, el miedo al fracaso, miedo a la lesión, miedo a la derrota, miedo al que dirán. Hay un montón de miedos que aparecen que son totalmente normales. Entonces, a partir de que el deportista lo empieza a identificar, y ni te digo si lo conversa con el compañero que se sienta en el casillero de al lado en el vestuario. Esperen que voy a prender la luz que me estoy viendo muy oscuro. Ahí estamos. Cuando el deportista lo empieza a identificar y lo empieza a conversar, se va a dar cuenta que es completamente normal y que todos lo sienten, y eso va a hacer que él tenga mayores herramientas para manejarlo. ¿Sí? Cuando él adquiere mayor herramienta para manejarlo, el miedo se torna nuestro aliado. Cuando se torna nuestro aliado es cuando nos prepara para la acción. Escúchame, lo más normal del mundo que vos tengas miedo de lesionarte. ¿Sí? Pero si vos tenés miedo de lesionarte y no lo hablas y entras todo duro, es mucho más posible que te lesiones. Mucho más posible que te lesiones. ¿Sí? O vas al primer salto, vas así, vas totalmente temeroso y te van a romper la cabeza. Vos tenés que ir más fuerte, para que el otro tenga más miedo que vos. ¿Sí? Es normal que tengas miedo. Bien, ¿qué pasa? Vamos a hablar del estrés. El estrés, como decimos acá en la definición, es un desequilibrio entre las demandas externas y las respuestas internas que cada uno de nosotros tiene. ¿Sí? Desequilibrio. Cuando nosotros no hablamos de nuestros miedos, y no tenemos los recursos para afrontarlo, cosas que nos decimos, cosas que nos dicen los demás, pensamientos que nosotros podemos empezar a producir a partir de eso, la demanda entre el miedo y nuestros recursos empieza a ser desigual, se empieza a agrandar. Y eso genera presión. ¿Por qué? Porque en deporte, a esa situación personal de miedos y herramientas que nosotros tenemos, se le agregan lo que piensan los demás, lo que nos exigen los demás. Cuando el técnico viene y nos dice, hoy tenemos que ganar. Cuando viene el dirigente y dice, tienen que ganar todos los partidos del mes y quieren cobrar el premio. Y el dirigente nunca jugó al fútbol en su vida. No sabe lo que es entrenar, no sabe lo que es competir, no sabe lo que es patear una pelota. Y sin embargo es el que te pone el objetivo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos antes de motivación? Esa persona viene y te pone eso. Entonces, si vos no sos capaz de discernir cuáles son los objetivos que te sirven, cuáles son las palabras autorizadas y cuáles son los miedos que te puedes permitir y las palabras o miedos que no te puedes permitir, eso degenera impresión. Degenera impresión. Y pasa muchísimo. En fútbol profesional e infantil y juvenil pasa muchísimo. Entonces, para eso también es muy importante que haya un psicólogo enseñando a desmenuzar. ¿Qué desmenuza? Los miedos. Los miedos aumentan cuanto más presión vos sentís, porque ya te dijimos que la presión deriva de que vos no tenés los recursos para afrontar lo que los demás te dicen, y disminuye cuando vos tenés mayor confianza, cuando tenés la situación más atada, cuando ya sabés que diste todo y no puedes dar más, mayor confianza. Reconocerlo sin sentirse débiles es ser más fuerte.
el deportista no entiende que la fortaleza reside en la vulnerabilidad. Y esto es muy poderoso. La fortaleza reside en la vulnerabilidad. Cuanto más vos te aceptás vulnerable, sos más fuerte que la persona que no se acepta vulnerable y lo esconde. Bien. Seguimos. Ahí muteé a alguien. Los miedos no desaparecen cuando nosotros los conversamos. Lo primero tenemos que... No van a desaparecer porque yo te diga... No va a haber personas que dejen de tener miedo, dejen de temer, ¿sí? Pero no te van a hacer el efecto que te están haciendo cuando vos te los callás. Bueno. Vamos a seguir. Bueno, hay dos evaluaciones, hay dos formas en las que nosotros evaluamos el miedo, y hay una evaluación de presión y una lista de 30 miedos. Yo, como les dije, ya estoy por terminar la ponencia, ahí van a encontrar todos mis medios de contacto, y si a alguno le interesan las evaluaciones, yo se las puedo facilitar. No las puse acá para no engrosar un poco la charla. No sé cómo está la situación ahí en Panamá con respecto a la práctica deportiva, a la práctica del fútbol en general. Acá en Argentina está suspendida hace más de 90 días, estimo que ahí en Panamá debe ser lo mismo. Te veo a vos, Eliezer, ¿me comentás un poco cómo es? Te veo en la cámara acá. Sí, vos que te estás señalando, sí. Eliezer Tem. Ahora sí, ¿me escucha, profe? Te escucho, genial. Bueno, prácticamente sí, vamos para los 3 meses de para. Sí. Y ha sido un poco difícil tratar de incluir a los muchachos a los entrenamientos de Zoom para mantenerlos en ritmo. Sí, va mucho también en el tema psicológico. Sí, ¿Cómo estás económicamente en tu casa? ¿Cómo está tu papá sobrellevando esto para que tú no sientas el golpe? Muchos factores influyen para que tú le exijas a un niño que te entrene en el Zoom y tratar de llevar eso. Estos 90 días nos ha llevado a que tenemos que aprender cada vez más, porque lo que se viene es para mejor. Sí. Y es como usted dice, si no entrenamos, si no nos esforzamos, si no nos preparamos, ¿cómo esperamos rendir o ser mejores para después? Bien. Eso es lo que quería escuchar. No sé si me desenfoqué de lo... No, perfecto, está muy bien. Te agradezco muchísimo el feedback porque va por ahí la charla, así que bien. Y justamente de eso quiero hablar ahora. Ya dejamos de lado los constructos psicológicos que trabaja el psicólogo en el deporte y vamos a hablar un poco, ahora en mis redes sociales, que yo les voy a compartir después, publiqué una carta al futbolista a partir de muchísimas charlas que yo tuve con futbolistas, tanto del club en el que trabajo con los futbolistas particulares que yo les comenté que asisto. Y bueno, a partir de esta situación similar que nosotros tenemos en nuestros países, de un parate de la actividad por casi 90 días o más, se me ocurrió escribir una reflexión a modo de carta, que bueno, como les comentaba, pueden encontrar después si quieren chusmear. Y en la carta puse algunas recomendaciones que quiero hacer extensivas a ustedes para que ustedes se las trasladen a sus muchachos también. Las recomendaciones son estas. Nunca dejen de entrenar. Háganle extensivo a sus dirigidos, que ustedes tengan trato, que no dejen de entrenar. ¿Por qué? Porque a pesar de que esté la práctica suspendida, el entrenamiento es lo único que todavía te conecta con el futbolista que vos sos o querías ser, ¿sí? Entonces no importa si es, como me comentabas recién, Eliezer, si hay una pauta Zoom, por ejemplo, en el club en el que yo trabajo, y es muy difícil porque es a la mañana y los jugadores están muy desmotivados, y a veces me escriben a mí, me consultan, yo le digo, bueno, fíjate, por ahí no hagas el entrenamiento en este escenario de esta forma, pero no dejes nunca de hacer cosas, porque cuando vos haces cosas, te volvés a sentir futbolista o deportista. Si vos dejás de hacer cosas y te abandonás, ya dejás que la situación te gane. Entonces nunca dejes de entrenar. En algún momento, esta situación de pandemia y cuarentena se va a terminar. Lo que venga va a ser mucho más crudo, porque te va a encontrar después de 90, 100, 120, 150 días de un encierro, de abandono físico, entonces va a ser más hostil la vida. Y en tanto y en cuanto vos no te sigas entrenando o ejercitando un poco, todavía la cuesta subir después va a ser más difícil, más alta. Bien,
lo que yo le recomiendo también a los futbolistas es que apaguen la PlayStation, que dejen de jugar, dejen de consumir Netflix de forma computadora. Porque, ¿qué pasa? Me ha tocado hablar con un montón de futbolistas que me dicen, profe, me miré una serie de Netflix toda la tarde, hice una maratón, 9 horas, terminé la serie, y después vi que era de noche y no había hecho nada, sentí que había perdido el tiempo, y bueno, esas cosas pasan. Hay un montón de situaciones, el celular, la PlayStation, las series en streaming, que sentimos que a nosotros nos provee entretenimiento, pero en realidad nos hace quemar el tiempo. ¿Sí? Y hay pocas sensaciones más angustiosas que la sensación de quemada de tiempo. ¿Sí? Entonces a veces que sirve que uno se encuentre con su soledad, aburrimiento. ¿Por qué? Porque esto es algo con lo que todos nosotros nos tenemos que encontrar. Las mejores soluciones proveen a partir de que nosotros nos encontramos aburridos. Somos mucho más creativos cuando estamos aburridos, ¿sí? Y tenemos un mayor autopensamiento y una mayor autoexploración cuando no hay nada que nos esté distrayendo. Entonces, si nosotros estamos hablando de preparación psicológica, va a ser mucho más valorable que vos te aburras o que te encuentres con tu soledad, con tus miedos, que estés todo el tiempo buscando algo para taparte eso. Porque si estás todo el tiempo buscando algo para taparte eso, y no invertiste tiempo en cosas realmente importantes como tu formación psicológica o tu formación psíquica, cuando vas a estar mal. Vas a estar mal. Retomar el control de las cosas que están a tu alcance, puse yo. El futbolista en particular siente que hay un montón de cosas de las que él es rehén. ¿Sí? El parate de la asociación, la suspensión del entrenamiento de los equipos, y no necesariamente todas las cosas exceden su control. Todos los futbolistas, además de futbolistas y antes de futbolistas, son personas. Son personas. Y como personas hay un montón de cosas que pueden controlar ellos y otras de las que no. Las cosas que pueden controlar ellos son las cosas de las que se tienen que hacer cargo. Tienen que ponerse a pensar qué cosas todavía están bajo su control y organizar su rutina y su esquema a partir de ahí. Por ejemplo, la condición física y la condición psicológica son dos cosas que están a su cargo, que no dependen ni del presidente de la nación, ni del presidente de la asociación de fútbol, ni del presidente del club. ¿Sí? Eso no depende de él. Esas situaciones no dependen de esas personas. Y entonces de esas situaciones ellos se tienen que hacer cargo. Responsabilizarse. Seguimos. Es un muy buen momento, yo recomiendo para los futbolistas para que se formen. Como decíamos antes, los futbolistas antes de futbolistas también son personas, y como personas tenemos intereses variados. Yo siempre le digo al futbolista, vos sos una persona que juega al fútbol. No pienses que vos sos futbolista todo el tiempo, ¿sí? Porque vos sos una persona que juega al fútbol, y como persona que juega al fútbol también sos padre, también sos hijo, también sos sobrino, también sos tío, también sos primo o nieto de alguien, ¿sí? Bien, como también sos todas esas cosas, tus intereses pueden ser más variados que el fútbol. Y este es un buen momento para que pongas los huevos en distintas canastas. ¿Te interesa la cocina? Hacé curso de cocina. ¿Querés formarte en algún otro idioma? Formate en otro idioma. ¿Querés estudiar fútbol, preparación física, psicología del deporte, preparación táctica? Hacelo, formate, ¿sí? Pero no te pienses que lo tuyo es el fútbol y te encapsules completamente, 100% en el fútbol, porque siendo que no hay fútbol, eso te va a hacer mal. ¿Entienden? Entonces, si te gusta leer, lee. Si te quedan algunas materias colgadas del colegio, estudiá. Si te gusta cocinar, cociná. Y si te gusta tocar la guitarra, ponete en uso de tocar la guitarra. Aprovechá para formarte en distintas cosas. Porque el fútbol no hay. Entonces, algo tenemos que hacer. Porque no puede ser que porque el fútbol no haya, nosotros no existamos. Si somos personas. Bueno, esto es lo que nosotros venimos insistiendo, lo que yo vengo insistiendo en la ponencia desde que arrancó. Tenés que hablar con tus compañeros y tenés que hablar con gente especializada. ¿Por qué? Porque tus compañeros se sienten igual que vos. Pero vos no lo decís porque tenés temor de que los demás te juzguen o porque tenés miedo de no ser correspondido. Y todos nos sentimos igual. Y yo soy el primero que les dice, yo estoy súper frustrado por cómo está manejándose la situación y me muero de ganas de volver al campo a entrenar. Y si encuentro una persona que se siente igual a mí y puedo compartir mis sentimientos, me siento mucho mejor. Entonces, por eso hay que abrirse. Esto es algo muy importante. Nos tenemos que permitir que hay días que no vamos a estar bien. Los futbolistas y los chicos que intentan ser futbolistas tienen que saber que hay días que no van a estar bien. ¿Se acuerdan cuando hablábamos antes de la cultura del superhéroe? Que no puede ser que se baje la línea de que el deportista es invulnerable, que no puede perder, que no puede fallar. Mentira, hay veces que vamos a estar bajoneados, hay veces que vamos a estar desmotivados, hay veces que vamos a estar tristes, y hay veces que no nos vamos a querer bajar de la cama. Te lo tenés que permitir. Pero en esa permisión tampoco tenés que regodearte en la miseria.
No tenés que hacer eso. O sea, está bien, hoy puedo estar mal, pero tenés que, a partir de estar mal y de reconocer que estás mal, tenés que empezar a buscar los caminos para volver a estar bien. Porque una cosa es pensar que vos no podés hacer algo, pensar por el no, y otra cosa es pensar cómo haces para hacer algo. Es muy distinto. Si vos pensás que no puedes hacer una cosa, directamente abandonás eso. Y si vos pensás cómo hago para hacer tal cosa, te pones a buscar los caminos. Entonces, como hablábamos antes de los sentimientos atados a los pensamientos, todo está en cómo vos pienses. No te minimices, le digo al futbolista. Sos una persona que juega al fútbol y no simplemente un futbolista y nada más. Esto es lo que nosotros estamos hablando. No porque el fútbol no exista, vos dejás de valer. Sos una persona que tiene el mismo valor antes o después de que el fútbol existía. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hemos llegado al final. Acá, como les decía, tengo mis medios de contacto. Ahí está mi dirección de casilla de mail, a la que me contactó René en su momento cuando se puso en contacto conmigo para coordinar esta charla. También está mi cuenta de Instagram. En mi cuenta de Instagram ustedes pueden encontrar mucho de este contenido y algunas otras cosas más que voy subiendo. Y bueno, en cualquiera de las dos situaciones se me puede contactar, yo respondo. A mí este es un tema que me apasiona, que yo lo amo, que me interesa, que es mi vocación, así que de este momento en adelante cuenten conmigo para futuras referencias. De mi parte yo ya he terminado. Si voy a dejar un poco la pantalla ahí por si quieren tomar nota de esto, y después la voy a dejar de compartir, y vamos a dar comienzo, si quieren, a una fase de preguntas, si es que alguno hubiera tenido una duda o quisiera hacer algún comentario. ¿Sí? Sí, buenas tardes, profe. Sí, buenas, profe. No sé si hay alguien... Sí, no, perdón, no sé si hay alguien que vaya a moderar la cuestión o cómo quieren hacer. Entonces, Marco, usted sí. tiene Sí. Tendría que pasárselo a Marco. Ahora se lo voy a pasar. Para que él modere. Dale, ya le voy a pasar la cuestión del anfitrión. Si iba a preguntar a la dama, voy a dar que pregunte primero. La dama primero. Ajá, yo tengo... Gracias, profe. Primero que nada, pues felicitar al profesor que nos está dando la charla muy buena. Yo tengo una pregunta. Bueno, te voy a tratar de irme para acá porque acá estoy viendo mucha... Están trabajando en mi casa y hay mucho... Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo soy nueva, estoy empezando a trabajar antes de que pasara esto, lo de la pandemia, con chicas. Mi pregunta es la siguiente, o sea, la forma de trabajar con las chicas, cuando hablamos de forma psicológica, yo soy docente, y en el ámbito de educación soy docente de grado, o sea, trabajo con niños de 7 a 12 años. Esto, entonces, cuando hablamos en el fútbol y hablamos de psicología, ¿la psicología en el fútbol es una o hay que tener algún tipo de variante cuando tú trabajas con chicas, ya que no son varones, son chicas y son chicas entre 13 y 18 años? O sea, ¿la psicología cambia o sigue siendo lo mismo en el fútbol? Bueno, como en todas las áreas de la vida, obviamente hay que tener respeto. Antes que nada, Roxana, te agradezco mucho tu pregunta. Felicitaciones por tu trabajo. Como en todos los aspectos de la vida, siempre hay que tener en consideración las diferencias individuales que tienen las personas. En cuanto a las diferencias de género, siendo que son hombres o mujeres, los constructos psicológicos no cambian. Tanto hombres como mujeres pueden sentirse más o menos motivados, más o menos confiados, pueden tener una brecha atencional y de concentración más amplia o más estrecha, y pueden sentir la misma situación de control de presiones. Me parece que la mayor puntualidad que te puedo dar con respecto a la preparación psicológica tiene que ver con la edad. De los 6 a los 12 años están en una etapa formativa, ¿sí? Y la vinculación al deporte en esa etapa que tiene que ver con la madurez psicológica va por el lado de la socialización. Ellas posiblemente jueguen al deporte o se vinculen al deporte a partir de que hay alguien que las hace sentir cómodo. Puede ser muchas veces el nexo del profesor o algún padre se siente muy orgulloso de que su hija juegue al fútbol, o ellas van porque van sus amigas. Entonces la construcción en esa edad tiene que ver con el afianzamiento de los vínculos sociales que la atan al deporte, ¿sí? Por ahí no empezar tanto a hablar de motivación, de concentración, sino de que el deporte es una herramienta para que ellas mejoren su proceso de socialización.
Recién a partir de los 13 años se puede empezar a hablar de dominio deportivo, de la cuestión técnica, de las cuestiones psicológicas. Pero si vos trabajás con personas de entre 7, 8, 9 años, lo que se tiene que hacer hincapié es en el proceso de socialización y de la adquisición del deporte como un hábito de entretenimiento. ¿Sí? Ok, otra consultita antes de que, disculpe que como soy nueva siempre me gusta preguntar. Yo trabajo con las chicas, como le dije, antes de la pandemia teníamos más o menos 7 meses de estar trabajando con esta chica. Una recomendación más que todo, no sé, que me diera su punto de vista, no sé si hice bien, hice mal. Nosotros participamos en un torneo, era nuestro primer torneo que se realizaba en el estadio en un cuadro de 11. Nunca habíamos jugado un cuadro de 11, era primera vez. De hecho, practicábamos en un cuadro de 9. Entonces, cuando fuimos allá, no pudimos ganar ningún partido. Tenía las chicas bastante desanimadas por ese punto, por ese lado, porque fuimos invitadas a un torneo donde pues pensé que el nivel era un poco menos, pero cuando fuimos allá pues nos encontramos que el nivel sí era un poco alto. Sí, las chicas lo dieron de todo, sí hicieron muy buenos partidos, pero sí ellas quedaron psicológicamente un poco como que achicopaladas, porque pues no ganamos, metimos una mano, nos cantaron un penal y cosas como esta, la portera. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente. Cuando nosotros estamos formando o estamos empezando con este trabajo con las chicas, ¿será bueno participar en este tipo de torneo o es mejor darnos un tiempo de preparación para entonces participar en estos tipos de torneos? ¿Cuál es su opinión o qué recomendación me da en cuanto a este punto? Buenísimo, Roxana, muy bueno el aporte tuyo, muy bueno, y me da mucha tela para cortar. A mí me parece que la competencia, que la preparación es importante, pero nosotros nos preparamos para competir, así que la competencia nunca no es mala. El tema acá sucede cuando nosotros nos ponemos los objetivos. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de motivación? Que ¿cuáles son las metas? Bueno, posiblemente antes de ir a competir, si vos te hubieras dado cuenta que había un nivel más alto, hubieras dicho a las chicas, miren que acá el objetivo no es ganar un partido. Acá el objetivo es que nosotros nos expongamos. Es la primera vez que nosotros jugamos en fútbol 11, agarremos toda la experiencia, si tenemos que perder, perdamos, porque es muy posible que tengamos que perder y eso no nos tiene que desanimar. Sí tenemos que aprender cuáles son los motivos por los que nosotros perdemos, porque esto es algo que nos está formando. ¿Sí? Porque si vos vas a una competencia en la que te iniciás por primera vez en fútbol 11 y en la que te encontrás con un nivel más avanzado del que vos te esperabas, si pones el objetivo de ganar, es muy posible que las chicas se desmotiven, porque es un objetivo que puede ser que no sea tan alcanzable. ¿Entendés? Entonces la competencia sí es saludable, siempre y cuando vos puedas determinar bien cuáles son los objetivos de ir a competir. ¿Entendés? Sí, entiendo. Bien, el objetivo de ir a competir, chicas, es que ustedes se habitúen a cómo es la situación de competencia, veamos cuáles son los espacios en el fútbol, cuáles son los errores que nosotros podemos cometer, veamos cómo nos sentimos cuando perdemos para aprender, porque vamos a seguir perdiendo, ¿entendés? Es distinta la forma de encarar. Ok. Entiendo. Muchas gracias, profesor. Se le agradece bastante. Gracias. Por favor. Bueno, continuamos, profesor Jorge Santos. Sí, buenas tardes. Hola, Jorge, primero ¿cómo andás? que nada, darle las gracias. De verdad que yo sé que este tema no da para una hora, este tema es más profundo, pero me parece que ha tocado exacto en lo que yo sé que muchos de los que están presentes querían escuchar. Agradecerle de mano eso. Quiero hacerle, bueno, sí son prácticamente 3 preguntas. A partir de lo que usted habló al principio, de los 4 puntos, motivación, confianza, concentración, control de presión. Sí. La primera sería en la temporada de un equipo hay una pretemporada, hay una temporada y una postemporada. Sí. Si el mejor momento para evaluar la motivación individual y grupal sería la pretemporada por parte del psicólogo. Esa sería una. La segunda, el ser humano, después de generar un cúmulo de trabajo en los aspectos de la mejora, genera en él por fuerza una confianza, porque ha trabajado tanto en los aspectos donde fallaba, en los aspectos que él sabía que era más débil. Pero yo quisiera saber que, a pesar de que yo he trabajado tanto y que siento mucha confianza, puede ser que en algún momento sienta tanto miedo, aunque tenga mucha confianza, porque yo he escuchado que un jugador dice, fue a patear el penal,
y lo falló. Y yo le puedo preguntar, ¿qué te pasó al final? Tú tenías mucha confianza, ya estaba así, pero sentí miedo. O sea, es como contradictorio, ¿no? Porque al final, cuando usted habla de los miedos, me parece a mí que la clave es sí, sentir miedo, porque eso es normal, todos lo vamos a sentir. Pero como que la clave es no llegar al pánico ni al estrés, porque entonces ahí se descontrola la confianza que uno tiene, me parece a mí. Y lo tercero, de las recomendaciones que usted da, profe, que son para los jugadores, lo que habló al final, me parece a mí que nosotros la podemos retomar como entrenadores también, porque ¿qué pasa? Acá muchos de nosotros, y voy a hablar por el grupo que está acá, muchos tienen tecnología de punta, otros no la tienen, unos tienen la facilidad de trabajar con Zoom, otros no la tienen, unos han perdido el contacto de sus jugadores prácticamente en el sentido ese sensible del entrenamiento porque no los ven, o solo los ven por el grupo de WhatsApp, le mandan un mensaje. Entonces, me parece a mí que, no sé, le pido a usted que nos dé esa motivación que también se le da a un jugador, de que no caigamos en el sedentarismo, de sentarnos a ver televisión, de sentarnos a ver solo las redes, a dormir más de lo que dormías antes, a sentarte a comer y comer, y colocarnos a funcionar la mente, en programar, en planificar, en organizar, independientemente que no se sabe la vuelta cuánto es, porque acá como en Argentina, te lo digo, acá el fútbol puede que vuelva en septiembre. Y estoy hablando del fútbol mayor, el fútbol de categoría menor, por ahí, con mucha suerte, creo que es en enero. Entonces, porque acá hay una situación, somos 4 millones de habitantes, hay 20.000 casos, tenemos 13.000 recuperados, pero tenemos por ahí unos 7.000 y pico que todavía están sin recuperarse. Entonces somos un país muy pequeño, un país de 4 millones y con una cantidad grande y con 470 muertos a la fecha de hoy, no es fácil. Entonces me parece a mí que la vuelta del fútbol juvenil y menor no va a ser tan pronto, pero sí el mayor. Pero sí quería, con esas 3 preguntas que le hago, a ver qué nos puede decir para nosotros. Perfecto. La primera, ¿cuándo se evalúa la motivación? La motivación es un constructo que es constante y puede ir fluctuando. La pretemporada es un buen momento para evaluar la motivación, pero para que vos veas cómo eso ha evolucionado o ha involucionado en cuanto a su entrenamiento, lo puedes ir midiendo a nivel mensual. En la pretemporada vos haces una medición inicial, después de un mes de competencia puedes hacer otra medición, después de 2 meses después de la competencia puedes hacer otra, no te recomiendo que la midas cuando terminó la temporada, porque ahí la única motivación del futbolista es irse de vacaciones. Pero sí me parece que en la pretemporada como primer mojón, y en el transcurso de la temporada a nivel mensual la puedes ir midiendo tranquilamente, porque eso te va a dar la pauta de cómo fue subiendo, creciendo a nivel individual y grupal. La segunda, confianza versus miedo. Miedo puede tener. El futbolista puede sentirse confiado a la hora de ir a patear el penal porque hizo toda la tarea que tendría que haber hecho en la semana y todo, y de todas maneras puede sentir miedo porque puede ser que la posibilidad, o lo haces o lo errás, o sea, es un 50 y un 50 en el penal. Puede sentir miedo. ¿Qué pasa? No está mal que sienta miedo, y a partir de que no está mal, no se debe dejar vencer por el miedo. Y la principal herramienta para no dejarse vencer por ese miedo es la confianza. ¿Por qué es la confianza? Porque él en ese momento en el que siente miedo tiene que empezar a pensar cómo practicó el penal, cómo se siente más seguro pateando, a partir de todos los ejercicios que hizo antes. ¿Cuáles son los recuerdos que tiene de los videos que vio del arquero rival tirándose? Entonces, si él dice, yo le voy a pegar de determinada forma como practiqué, y la voy a tirar al otro palo al que el arquero no se tira, él aumenta la confianza y minimiza el miedo. Cuando uno tiene miedo y confianza a la vez, la principal forma para derrotar el miedo es empezar a enlazar esas cosas que lo habían hecho sentirse confiado anteriormente. Tercera, motivación en pandemia. La verdad que esa es la pócima mágica de esta situación en el mundo. No hay forma y tampoco para esto no hay protocolos de motivación, por ejemplo. No hay forma de que yo te diga una fórmula mágica para motivar a los chicos, porque esto es algo que nunca pasó. Entonces no hay nada escrito de esto. Frente a una pandemia mundial de situación de cuarentena de 100 días, tenemos que hacer esto. Nunca pasó. Entonces no hay ninguna situación de protocolo. A mí me parece que los deportistas que tienen el hábito de ser deportistas, y esto lo digo a título de sentido común,
vos los podés dejar que por ahí duerman un poco más las redes, que eventualmente por el hábito de vida que tenían ellos, van a empezar a sentir que necesitan lo otro, que necesitan volver a reconectarse con eso. Entonces es mucho más factible que vos le digas, mirá, si querés tener 5 días de vacaciones, tomátelos porque acá no se sabe cuándo vas a volver, que vos lo tengas entrenando puntualmente todos los días sin fecha segura de retorno. Eso lo va a desmotivar más. Eventualmente el futbolista, por su hábito de vida y por cómo tiene disponible su cuerpo ya en el entrenamiento de tantos años, él va a querer hacer algo, La mayor libertad y motivación que nosotros podemos dar es, escúchame, vos querés hacer algo, querés seguirte entrenando, bien, perfecto. Hacelo de la forma en la que vos te sientas más cómodo, en el horario en el que vos te sientas más cómodo, las tareas que vos te sientas cómodo, pero seguilo haciendo. Al menos esa estructura o una estructura mixta. Un día en el Zoom de equipo, otro día, si querés, libre, a conciencia. Otro día en el Zoom con el equipo, otro día libre. Y es como yo decía antes en la exposición, si se tienen que tener días bajos, que los tengan. No somos todos invulnerables, indestructibles y estamos todos a tope siempre. Entonces los futbolistas también forman parte de esa situación. La verdad que no sé qué decirte con respecto a la motivación en pandemia, pero me parece que la mayor motivación pasa porque ellos sientan que pueden sentirse mal algunos días, pueden tener el control de ellos algunos otros días y otros días tienen que entrenar con el resto del grupo. Pero que haya una situación de mayor flexibilidad. Está bien, profe. Yo le decía más que nada era una motivación para nosotros. Mucha gente cree en el sedentarismo. Los entrenadores se han vuelto sedentarios. No, yo no voy a hacer esto, yo no le voy a mandar un mensaje de WhatsApp a nadie, yo me voy a poner a ver televisión, yo voy a ver la novela, yo voy a comer. Muchos se han subido de peso. Yo creo que estoy más cachetón que antes. Entonces, al final le decía yo como para nosotros los entrenadores, porque me queda claro lo del jugador y tiene toda la razón. Bien. Para los entrenadores, utilicen lo que yo les dije antes de formarse en otras áreas. Exactamente. Ahí está. No toda nuestra vida es el fútbol, y no porque el fútbol esté suspendido, nosotros tenemos nuestra identidad laboral y subjetiva suspendida. Si te gusta cocinar, cociná. Si te gusta tocar la guitarra, toca la guitarra. El fútbol es un deporte que a nosotros, los que estamos involucrados en él, nos consume el 80% de nuestras actividades diarias, semanales y mensuales. Nos hace dejar de lado la familia, nos hace dejar de lado los amigos, nos hace dejar de lado los intereses. Este es el momento para que una vez que el fútbol no está, vos te conectes con todo eso. Aprovechalo por ahí. Si no sabés qué es, mucho mejor, porque tenés la chance de ponerte a descubrir qué es. Exacto. Muchas gracias, profe. Tiene mucha razón. Porque nada, yo creo que en esta época, ¿sabes lo que ha pasado? Como ha habido muchos cursos online, congresos, charlas, conversatorios, simposios, todo el mundo se ha saturado. Llega un momento que la mente se te satura y tú no quieres oír más de fútbol, porque en 3 meses hemos escuchado más de fútbol que en los 10 últimos años. Entonces, yo por ahí quisiera escuchar al padre hablando de la espiritualidad, o como usted dice, voy a ver hoy un programa financiero, cómo llevar tus finanzas, cosas como esas, para descongestionar la cabeza de tanto fútbol. Así que agradecido con su respuesta, excelente participación y muchas gracias, profe. Bueno, cómo no. Quiero comentar, doy espacio a 2 preguntas más porque una pregunta. En 10 minutos tenemos 2 personas, profesor. Otro compromiso. Sí. El profesor Carlos Valle, Juan Carlos Valle, por favor, que había levantado la mano. Profesor Valle. Profesor tercero, pues, porque el profesor Valle no ha... Sí, buenas tardes. El licenciado Carlos Leonti. Mira, en Panamá todos los días a las 6 de la tarde más o menos, personal de salud siempre da unas orientaciones, a veces hablan psicólogos, y ellos han mencionado ahí que la salud mental es una de las grandes afectadas por la pandemia. Mi pregunta hacia usted es la siguiente. ¿Qué cree usted? O sea, ¿cuáles serían las consecuencias y los efectos psicológicos más arraigados en los futbolistas por esto de la pandemia? Bueno, en los futbolistas, voy a tratar de dar una respuesta a nivel sociedad, porque dentro de la sociedad también están los futbolistas. De todas maneras, después vamos a tratar de ver cuáles pueden ser los efectos psicológicos en futbolistas. Van a ser, lo que podría hacer ahora sería hipotetizar, porque esto va a ser constatable una vez que se produzca el retorno de la competencia. De todas maneras,
a nivel sociedad, por ejemplo, a mí me parece que la principal afección psicológica tiene que ver con que nosotros empecemos a ver que el otro, cualquiera de todas las otras personas, forman parte de un riesgo para la salud y la integridad de uno, ¿no? Acá en Buenos Aires, por ejemplo, nos hacen salir con barbijo cada vez que no tenemos que, con tapabocas, que tenemos que salir a la calle, y yo realmente tengo mucho temor de que cuando todo esto se acabe, si las personas sigan teniendo la noción de que el otro es portador de enfermedad, de que el otro es un riesgo para uno. ¿Sí? Para mí que esa es el mayor peligro a nivel psicológico, el aislamiento psicológico a nivel de que no te vas a querer vincular más con nadie porque vos vas a pensar que el otro forma parte de un grupo de riesgo para vos. Eso es algo con lo que me parece que nos vamos a tener que enfrentar en un momento cuando se termine esto, que es algo que nosotros, a partir del miedo que nos ha provocado esta situación, ya lo tenemos instalado, y es algo falso, es algo erróneo, porque las personas no constituyen peligros para otras. A nivel futbolístico, a mí me parece que la principal consecuencia en el fútbol, igual ya te digo, hipotetizando, porque esto después se va a comprobar después, a nivel psicológico, va a tener que ver con una menor implicación en la práctica del deporte. Puede ser que hay personas, como recién hablábamos con Jorge, a las que esto le va a venir bien, porque hay personas que están 24/7 pensando en fútbol, hablando de fútbol, y a esas personas les va a hacer bien, pero va a haber muchas personas que estaban colgadas con lo poco que tenían del fútbol, y esta situación los va a hacer caer del todo. Entonces, la situación de retorno del fútbol post pandemia va a ser una situación mucho más hostil y mucho más restrictiva, y va a ser más expulsiva de las personas que no hicieron nada en este momento para estar todavía al tono. Esto que ustedes están haciendo, de estar prestándome atención durante 2 horas en una charla, es algo muy positivo para ustedes, porque a pesar de que Jorge decía que estaban con la cabeza saturada, cansados de hablar de fútbol, bueno, ustedes al menos siguen intentando formarse y siguen intentando estar vinculados con su actividad desde otra rama, en otra índole. Así que a nivel futbolístico veo que va a haber una menor implicancia, porque así como tenemos 43 personas en este momento, debe haber un montón de personas que no se han sumado, y esas personas, cuando la pandemia se acabe, les va a ser mucho más difícil volver a insertarse. Exactamente. Bueno, parte de la Asociación de Entrenadores de Fútbol del Oeste, profesor Lionti, queremos agradecerle, primero que nada, su excelente exponencia, su participación, el grado de sencillez con que ha explicado. Me parece a mí que hemos quedado muy claros, y creo que muchos de nosotros, y me incluyo yo, algunas cosas que sabemos, sí, porque de todo esto uno tiene un conocimiento de lo que es la psicología, pero usted lo ha detallado muy puntualmente en muchos aspectos que verdaderamente, como usted dice, nos va a servir de mucho, y no solo para el fútbol, sino para la vida, porque la vida es eso, la vida es tener miedo, es tener sensaciones y es salir adelante. Yo de verdad que de parte de todos acá, de los que estuvieron conectados, agradecerles por esta participación, que para nosotros, como les dije al principio, es muy raro conectarnos a las 3 de la tarde, pero que lo logramos hoy, es algo que logramos hacer y se sabe que lo podemos seguir haciendo. Así que yo de verdad que de acá le agradezco su participación, y esperamos tenerlo en un futuro, y ojalá, ¿por qué no?, poder traerlo a Panamá y poder hacer una exposición presencial con su persona. Bueno, cómo no, quedo atento, quedo disponible. Yo, por su parte, Jorge, te quiero agradecer muchísimo a vos, a René, por la oportunidad. No sé si se ha notado, pero esto es algo que a mí me vincula muchísimo. Esta es mi pasión, esta es mi vocación, esto es lo que yo amo, así que, bueno, todo lo que hice en esta hora y media fue darles un poco de mi pasión, compartirla. Y a mí me parece que todos tenemos pasiones, todas las tenemos que compartir. El fútbol es un deporte tan masivo, tan mundial, tan convocante, que la persona que se guarda los conocimientos, o que se aísla, que se cierra, que es retrógrada, que es conservadora, a mí la verdad que eso no iba conmigo. Por eso desde que me escribieron enseguida presté la predisposición. Y bueno, quiero quedar en contacto con ustedes, me interesa muchísimo que me cuenten cómo es la realidad ahí, y eso me va a hacer mejor profesional a mí, y nos vamos a enriquecer mutuamente. Así que esa es mi filosofía de vida: compartir y dar, y de esto nadie se salva solo, ni de esto ni de nada. Así que quedo disponible para todos y cada uno de ustedes. Espero que hayan tomado mis datos de contacto, y tendremos, si Dios quiere, una segunda o tercera o cuarta oportunidad.
Claro que sí, agradecido, profe. Muchas gracias, que Dios lo guarde. A ustedes también. Nos estamos poniendo en contacto. Adiós, muchas gracias. Bueno, ha sido un placer, señores, a todos los que estuvieron en el panel, ¿verdad? Felicitarle a ustedes también y estén atentos al próximo seminario, a la próxima charla, que son la otra semana, y seguimos trabajando. Creo que ha sido muy bonito todo hoy y los esperamos en la próxima. Que Dios lo guarde y lo bendiga. Y quédense en la casa.